Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Luis Saracho dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el programa que te trae cada día la actualidad agrícola directamente hasta su transistor. Ya saben que nos están escuchando en el 92.1 de Almería Capital, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar. Quizá lo estén haciendo en la emisión en directo de Radio Marcador Almería a través de su página web, o quizá lo estén haciendo en el repositorio de los podcasts en Spotify y YouTube. FH Almería Radio, como les digo, nos viene una hora completa de actualidad agrícola. Y es que el sector primario se está poniendo en el centro de la actualidad en un mundo donde la incertidumbre internacional y la incertidumbre política pues es cada vez más presente. Y eso lo demuestra que algunas formaciones políticas, en concreto la formación Vox, pues está haciéndole cada vez más caso a la agricultura. El pasado viernes, día 7, hizo unas jornadas centradas en la agricultura, en el Congreso de los Diputados, que han dejado unos cuantos sonidos que hoy vamos a analizar. De la misma forma, para hablar de este tema, vamos a tener por aquí a María Dolores Ortiz Vidal. Ella es doctora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia, y con ella vamos a hablar un rato sobre los aranceles o la posibilidad de aranceles que está barajando el gobierno estadounidense y cómo podría defenderse la Unión Europea. Para terminar el programa vamos a tener también a Javier Gallego Bartolomé del CSIC. Es un científico que está investigando sobre una proteína que puede ser clave en el crecimiento de las plantas, y también muchas más cosas. Todo esto y mucho más lo vamos a tener aquí en FH Almería Radio. Yo me llamo Luis Saracho, les voy a estar acompañando. Ahora vamos a hacer, como siempre, una pausita y vamos con los precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones, y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En sandía, Rixzuan. Polinización y producción en cada ciclo. Tigriño para ciclo temprano. Coralciño para ciclo medio. Y gatiño para el ciclo tardío. En Rixzuan cubre todos los ciclos. Recuerda, tigriño, coralciño y gatiño de Rixzuan. Tú eliges el momento. Nosotros te damos la mejor opción. Rixzuan. Calidad en cada ciclo de cultivo. Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025. Syngenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Syngenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Syngenta, enamorados de esta tierra. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 10 de marzo del año 2025, empezando con los guisantes, que han tenido un primer corte de 3,92 y un último corte de 3,56. Vamos ahora con las judías, empezando por la tabella, que ha tenido un único corte de 10,78. Vamos ahora con la Elda,
que ha empezado en 5,50 y ha terminado en 3,86. La Perona Semi ha empezado en 5,50 y ha terminado en 4,60. La Perona ha tenido un primer corte de 6,96 y un último de 5,94. La Rastra ha tenido un único corte de 5,50. La Strike ha tenido un primer corte de 7,16 y un último de 5,46. La Emerite ha tenido un primer corte de 5,88 y un último corte de 5 euros. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha empezado en 1,46 y ha terminado en 1,38. El español, un primer corte de 1,90 y un último de 1,64. El Almería ha empezado en 1,43 y ha terminado en 1,35. Pasamos a los calabacines. El fino ha empezado en 1,03 y ha terminado en 0,77. El gordo ha empezado en 0,96 y ha terminado en 0,77. El calabacín blanco ha tenido un único corte, 1,98. Pasamos a las berenjenas. La rallada ha empezado en 1,32 y ha terminado en 0,90. La larga ha empezado en 1,22 y ha terminado en 1,01. Vamos ahora a hablar de tomates y empezando por el liso, contamos que ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 1,16. El Daniela ha empezado en 1,26 y ha terminado en 1,16. El Ramo ha empezado en 1,47 y ha terminado en 1,37. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,47 y un último de 1,32. Terminamos como siempre con los pimientos. El italiano verde ha empezado en 2,75 y ha terminado en 2,31. El italiano rojo ha empezado en 3,04 y ha terminado en 2,08. El lamullo verde ha empezado en 2,29 y ha terminado en 1,86. El lamullo rojo ha empezado en 2,33 y ha terminado en 1,90. El California verde ha empezado en 2,09 y ha terminado en 1,87. El California rojo ha empezado en 2,51 y ha terminado en 2,26. Y por último el pimiento California amarillo, que ha empezado en 2,38 y ha terminado en 2,21. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 10 de marzo del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025. Singenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Singenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Singenta, enamorados de esta tierra. Momento ahora para el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola. Lo hacemos con nuestro compañero Fran Fernández. Hola, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Hola, Luis, buena. Vamos con ese primer asunto. Avanzan a buen ritmo las obras que mejoran el abastecimiento urbano de El Ejido con agua desalada. Pues sí, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha visitado este lunes las obras para mejorar el abastecimiento de agua desalada en El Ejido, que ya supera el 20% de ejecución y suponen una inversión de más de 15 millones de euros. Esta actuación, declarada de interés de la comunidad, garantizará el suministro a todos los núcleos urbanos del municipio a través de estas nuevas conexiones, depósitos y mejoras en las conducciones existentes. El alcalde Francisco Góngora ha destacado que estas obras asegurarán el abastecimiento presente y futuro del municipio, sumándose a otras infraestructuras hidráulicas en marcha como la ampliación de la depuradora o la agrupación de vertidos. Además, Luis, el consejero ha puesto en valor la apuesta de la Junta por la obra hidráulica en Almería, con una inversión casi un 20% superior a la del año pasado, y ha repasado proyectos como la potabilizadora de Cuevas de Almanzora, la depuradora de Alhama o las obras de abastecimiento en Roquetas de Mar. Por otro lado, Fernández Pacheco ha anunciado que los comités de sequía se retrasarán a finales de marzo o principios de abril, a la espera de ver cómo evolucionan las lluvias, con el objetivo de tomar decisiones acertadas para la gestión del agua.
Vamos ahora con otros asuntos porque Vox celebra unas jornadas sobre agricultura en el Congreso. Así es, el grupo parlamentario Vox celebró el pasado viernes 7 de marzo en el Congreso de los Diputados la jornada Agricultura, Ganadería y Pesca, un reto para la soberanía alimentaria de España y la autonomía europea, en la que participaron representantes del partido y del sector primario. Durante el acto, el diputado Ignacio Oces defendió la necesidad de respetar al campo español, devolverle las libertades y dignificar la vida rural, mientras que Ricardo Chamorro destacó la importancia de garantizar la rentabilidad de la explotación agraria y priorizar los productos nacionales frente a los de terceros países, aludiendo al caso de las fresas con hepatitis A importadas desde Marruecos. Además, la eurodiputada Mireia Borràs recordó que el 80% de las normativas que afectan al campo se deciden en Bruselas y criticó al gobierno por aplicar de forma radical esas políticas europeas. Según Borràs, PSOE y PP actúan como coalición en Europa apoyando medidas que luego perjudican al campo español, como el Pacto Verde o la Ley de Bienestar Animal, que según denunció se ha elaborado de espaldas al sector. Y además, Luis, creo que tenemos noticias que próximamente se compartirán en Almería en este sentido. Tú no sé si nos puedes contar algo más. Bueno, sé que va a haber unas jornadas también de agricultura por parte del partido Vox y vamos a estar muy atentos. Vamos a seguir hablando de los de Abascal porque han pedido rebajas de impuestos a los afectados por la Dana. El grupo parlamentario de Vox en Andalucía ha registrado una proposición no de ley para pedir al gobierno de Pedro Sánchez una rebaja del IRPF a los agricultores y ganaderos afectados por las últimas danas sufridas en la comunidad. Así lo ha anunciado Rodrigo Alonso, portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, quien también ha criticado al presidente Juanma Moreno por apoyar, según ha dicho, el Pacto Verde Europeo que arruina al sector primario. Alonso ha denunciado que aunque PP y PSOE aparentan tener posturas distintas, los hechos les delatan y ha recordado que los agricultores y ganaderos sufren altos costes de producción, energía, gasoil y materias primas. Entre las medidas propuestas, Vox plantea una rebaja del 50% en los módulos de IRPF para el sector agrícola, del 80% para la ganadería y del 100% para la apicultura y la flor cortada, además de una excepción total para los productores afectados por la Dana. También piden deducciones del 50% en la compra de gasóleo agrícola y del 30% en fertilizantes, así como aumentar hasta 300.000 euros el umbral máximo para tributar por módulos sin tener en cuenta el IVA en el cómputo total de ingresos. Pues estas medidas me parecen de lo más interesantes. Vamos a tener tiempo para ahondar durante esta semana. Vamos ahora a cambiar de asunto porque Sabores Almería y Cosentino acercan la excelencia gastronómica almeriense al corazón de Tokio. La marca gourmet Sabores Almería y la multinacional almeriense Cosentino han reforzado su alianza para promocionar la gastronomía almeriense en Japón con un evento celebrado en el Cosentino City de Tokio. En esta cita, previa a la feria Foodex Tokio que arranca mañana, chefs y sumilleres almerienses han presentado los productos de 14 empresas de la provincia ante profesionales del sector horeca, importadores y distribuidores japoneses. La acción, Luis, forma parte de la estrategia de internacionalización de Sabores Almería impulsada por la Diputación Provincial y la Cámara de Comercio con el objetivo de abrir mercado en Asia. El vicepresidente de la Diputación, Fernando Jiménez, ha destacado que esta alianza con Cosentino supone un importante impulso para introducir los productos almerienses en Japón, un mercado que valora la calidad, seguridad y sabor. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, ha señalado que este evento ofrece una oportunidad única para que las empresas den a conocer la excelencia de sus productos en un espacio de prestigio internacional. Además, representantes de la Cámara de Comercio de España en Japón y de Andalucía Trade han animado a las empresas a aprovechar esta oportunidad para expandirse. Muchas gracias, Francisco, por traernos la información. Nosotros continuamos con este repaso, haciéndole caso al tiempo. Bueno, ya saben que estos días estamos muy atentos a la lluvia y que acudimos a la red de Ametse para ver un poco los acumulados. En el día de ayer, los mayores acumulados se lo llevan Vallarcal, Laujar de Andarax, Fondón, Berja, Dalías en varias de sus estaciones, Adra, Enix y Elegido, en concreto en el paraje del Águila. Ya saben que toda la información de los acumulados de las lluvias la pueden encontrar en la página web de Ametse. Vamos ahora a ver el parte meteorológico, ya que el riesgo de incendios, en tanto en cuanto estamos con un tiempo bastante lluvioso, pues no es tan importante. Sin embargo, sí que lo es ese parte meteorológico. Empezamos como siempre con el área metropolitana de Almería, donde hay que tener mucha precaución, ya que al igual
igual que en el poniente y en el levante, durante hoy y mañana va a haber alerta amarilla por vientos y vientos costeros. Muchísima precaución por esas carreteras. En lo que a las precipitaciones se refiere, tanto hoy como mañana, miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado, hay bastante probabilidad de lluvia. Incluso mañana, martes día 11, hay probabilidad de tormenta. Así que parece que las precipitaciones aún no se van a despedir de la provincia, ¿no? Esa borrasca Hanna parece ser. En lo que a temperaturas se refiere, pues de cara a mañana en el área metropolitana de Almería va a haber un pequeño descenso, pero ya les digo, las mínimas se van a quedar entre los 8 y los 11 grados. Vamos ahora con el poniente, donde el panorama es prácticamente el mismo. Durante toda la semana se esperan precipitaciones y tormentas. Las temperaturas se van a quedar rondando los 11 grados, aunque mañana, martes 11, va a haber un pequeño aumento de mínimas hasta los 13. Y mucho cuidado por esas alertas amarillas por viento y vientos costeros. En el levante el panorama es prácticamente el mismo. Precipitaciones y tormentas toda la semana. Mañana martes 11, especial énfasis en ese 75% de probabilidad de tormenta que viene acompañado de niebla. La temperatura un poco más fresca, pero también va a haber ese pequeño aumento de cara a mañana, martes 11, lo que me viene a confirmar que mañana, el martes 11, va a haber precipitaciones prácticamente seguro. Los demás días de la semana, las mínimas se van a quedar en torno a los 8 o 9 grados en el levante, y mucho cuidado porque también hay esa alerta amarilla por vientos. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde para mañana, martes 11, también se espera tormenta, también se espera alerta amarilla por viento, y las precipitaciones también van a estar presentes durante toda la semana. Las temperaturas un poco más frías, pero tampoco mucho, ya que vamos a estar rondando los 7-8 grados de mínima, a pesar de que hoy hemos tenido temperaturas que han oscilado entre 5 y 17 grados. De cara al sábado va a terminar la probabilidad de precipitación, pero también van a bajar esas mínimas en el Valle de la Almanzora, alcanzando temperaturas de hasta 4 grados. Este ha sido el repaso a la información de la Agencia Estatal de Meteorología, y enseguida nosotros vamos a nuestro capítulo de análisis. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Bueno, momento para abrir nuestro capítulo de análisis, y lo hacemos con el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, que ya lo tenemos en el estudio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Parece que por tercera semana consecutiva vamos a tener lluvias en Almería. No sé si tú has tenido tiempo de tomarle el pulso al campo almeriense y ver cómo se están reflejando estas lluvias. Bueno, las lluvias tienen dos caras. Una cara es si viene el agua forzada rompiéndolo todo, y luego hay otro problema, y es que cuando hay un exceso de humedad, que esa humedad se prolonga en el tiempo, puede hacer daño. Y además estamos en una época crítica para el cuajado de sandía y melón temprano. Las abejas que hacen la polinización necesitan unas condiciones de sol, y las flores también necesitan unas condiciones de sol, pues bueno, que con tantos días de lluvia no se están dando, ¿no? La humedad persiste en los invernaderos, la humedad relativa que hay en el invernadero es muy alta, y eso favorece la aparición pues de botritis, de ceniza, de enfermedades que son hongos y se expanden con mucha facilidad cuando hay unas condiciones tan positivas como es una humedad relativa alta que viene provocada por un régimen de lluvias intenso, ¿no? Llevamos creo que 2 semanas. Camino de la tercera ya. Camino de la tercera semana. Evidentemente la polinización va a ser deficiente, y los problemas de la humedad, pues yo creo que pueden ser importantes. Quizá los problemas de la humedad tenemos que tener en cuenta que estamos en el mes de marzo. Estamos prácticamente concluyendo ya lo que es la
campaña de otoño-invierno de las hortalizas y hay muchas plantaciones que están, digamos, en la parte final de la cosecha, ¿no? Sin embargo, con el caso de la sandía y el melón, por un lado, este frío y falta de calor está afectando a las plantaciones que se han hecho en estos días, y por otro lado, pues aquellas que se hicieron a finales de diciembre, principios de enero, que ya necesitan tener colmena para empezar a polinizar las primeras flores y ir frenando un poco la planta y que vaya cuajando el mayor número de sandías, pues esta lluvia no le viene nada bien, ¿no? Por eso, cuando me has preguntado que cómo estoy viendo lo de la lluvia, pues evidentemente no está haciendo daño porque venga agua de golpe, pero sí está haciendo daño por la continuidad de estas 3 semanas que tenemos de lluvia, que más adelante pues nos daremos cuenta de hasta dónde ha llegado ese posible daño que yo estoy calculando por la experiencia de años anteriores y de ver los efectos que tiene esta continuidad del agua en la polinización y en la aparición de enfermedades fúngicas. Pues sí, nos daremos cuenta y desde luego lo contaremos aquí en FH Almería Radio. Vamos a cambiar de asunto porque, tal y como hemos venido contando en el repaso a la actualidad, el sector primario se está poniendo cada vez más en el centro de las miradas y también, pues se está poniendo en el centro para los partidos políticos, ¿no? Un ejemplo es el partido Vox, que el pasado viernes, día 7, celebró unas jornadas sobre el campo en el Congreso de los Diputados y que también hoy ha sacado información, ¿no? En concreto, Rodrigo Alonso, el portavoz nacional de Trabajo y Campo, pues se ha pronunciado hoy para pedir la rebaja del 100% del IRPF para agricultores y ganaderos afectados por la DANA, además de otras muchas medidas, pero en vez de contarlo nosotros, vamos a escuchar al propio Rodrigo Alonso. El sector primario está sufriendo uno de los peores momentos de sus tiempos. Y es algo que nos preocupa muchísimo. El sector primario viene sufriendo la competencia desleal, la maraña normativa, la exigencia fitosanitaria, precios por debajo de costes. Y todo esto lo está sufriendo con el beneplácito del Gobierno de España, de Bruselas y del Gobierno de Moreno Bonilla. Y creemos que ya es el momento de poner pie en pared y decir basta. Nosotros hemos presentado en el Parlamento de Andalucía unas exigencias para el Gobierno de Sánchez. Moreno Bonilla es un defensor a ultranza del Pacto Verde Europeo, igual que Pedro Sánchez es un defensor a ultranza del Pacto Verde Europeo. Y Moreno Bonilla le ha exigido a Pedro Sánchez una rebaja fiscal para los agricultores y ganaderos que, a nuestro juicio, son muy tibias, son muy laxas. Hay que ser mucho más exigente. Nosotros hemos pedido al Gobierno de Sánchez que en los módulos que pagan agricultores y ganaderos se produzca para el sector agrario una rebaja del 50%, para el sector ganadero una rebaja del 80% y para el sector de la avicultura, de la apicultura y de la flor cortada una rebaja del 100%. Y además que se bonifique el 50% del gasto en gasóleo y el 30% del gasto en fertilizantes. El límite para tributar por módulos que se suba de 250.000 a 300.000 euros, excluyendo el IVA. Y por supuesto que a aquellos damnificados por la DANA se les aplique una exención del 100% del pago de los módulos. Creemos que con estas medidas sí se pueden ayudar al sector primario, no impulsando el Pacto Verde Europeo ni con medidas más laxas. Bueno, pues así se pronunciaba esta mañana Rodrigo Alonso, el portavoz de Trabajo y Campo de Vox. En principio, cuando uno escucha lo de las bajadas de impuestos, exenciones de impuestos, pues siempre le suenan muy bien, ¿no? Pero hay que intentar separar el grano de la paja y saber si realmente estas medidas van a ser respuestas suficientes para los agricultores. ¿Cuál es tu opinión? Ahora mismo lo que ha dicho Rodrigo, ¿no? Yo lo firmaba ahora mismo, son, digamos, una proposición
digamos, bastante acertada. Lo que pasa que es que yo no sé si lo van a escuchar, si lo van a tener en cuenta, pero que le vendría muy bien a los agricultores la propuesta que ha hecho Rodrigo, y porque hay cosas que lo llevan reclamando los agricultores durante mucho tiempo, ¿no? O sea, la agricultura no te da unos números exactos. O sea, que este año que tengas una buena cosecha no quiere decir que el año que viene vas a mejorar la cosecha de este año en cuanto a resultados económicos, ¿no? Pues evidentemente la propuesta que hace Rodrigo de que los impuestos se te lleven a 250.000 euros los módulos sin contar el IVA, pues a mí no me parece una mala propuesta, porque eso se adecúa bastante a... 300.000. 300.000. Pues eso se adecúa bastante a, digamos, todas esas sorpresas que tiene que encontrarse el agricultor con la subida de los insumos. El otro día estábamos hablando de la posible subida del gasóleo, evidentemente, ¿no? Y luego otras energías, luego toda la inestabilidad que generan las guerras, pues hacen que los abonos tengan un precio desorbitado sin tendencia a bajar. El abono siempre ha sido relativamente barato y ahora se ha convertido en un producto prácticamente prohibitivo. Y luego hay otra cosa. Para asegurar el agua, aunque ahora está lloviendo muchísimo, para asegurar el agua se están haciendo muchas infraestructuras que requieren un mantenimiento. Estamos hablando de desaladoras, sí. Estamos hablando de la reutilización del agua. Ya el agua no es como antes, que antes hacías un pozo y pagando la energía que te costaba extraer el agua ya prácticamente podías regar y no tenías ningún problema. Eso está cambiando. El agua se va a convertir en uno de los grandes gastos que va a tener el agricultor en su explotación. Con lo cual, pues si tú suavizas la forma de pagar los impuestos y se adaptan un poquito más a los beneficios que consigues, pues es una iniciativa que los agricultores van a agradecer. Los agricultores que lleguen a 300.000 euros, pues que a partir de ahí se le puedan estar dentro de los módulos, que es una forma de pago, digamos, más o menos. Y luego, otra cosa, por muchas ayudas, por muchas subvenciones y por mucho apoyo que se le dé a un agricultor que se le ha venido el invernadero abajo por el granizo y se ha quedado sin la cosecha, no recupera. Y evidentemente, pues si encima de todo también tiene que pagarle Hacienda, pues lógicamente es complicado. Yo firmaba la propuesta de Rodrigo, me parece que no es descabellada, pero no sé si le van a hacer mucho caso. Pues punto para la formación de Abascal en este asunto. Tenemos aún en el tintero un montón de sonidos para escuchar de Vox, de las jornadas del pasado viernes, que me parecen muy interesantes, pero como estamos sometidos a la dictadura del reloj, lo vamos a sacar para próximos días de esta semana. Muchísimas gracias, José Antonio, por acompañarnos en ese trocito. Mañana más. Y nosotros nos vamos a ir a nuestro espacio para las entrevistas que, como he dicho antes en el sumario, vienen muy fuertecitas. Vamos allá. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Momento ahora para hablar del panorama internacional, y es que ya saben todos los oyentes que desde este programa hemos estado muy atentos a la política estadounidense desde que las pasadas elecciones Donald Trump fue nombrado presidente, precisamente porque los aranceles y su utilización en el contexto político internacional podrían pasar factura a la agricultura almeriense. Ahora mismo nos encontramos en un momento en el cual hay bastante incertidumbre, ya que no sabemos exactamente cuál va a ser la decisión final, si va a haber estos aranceles, si va a haber aranceles a los productos agroalimentarios españoles, como parece ser que se ha anunciado. Pero como nosotros tenemos un panorama de incertidumbre, lo mejor que se nos ha ocurrido es
es poder profundizar en el tema y hacerlo a través de una auténtica experta que tenemos la suerte de tener al otro lado de la línea y de no ser la primera vez que colabora con nosotros. Ella es María Dolores Ortiz Vidal, es doctora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, ¿qué tal? Pues encantada de volver a participar. Es para mí un honor estar en tu programa. Bueno, tengo que agradecerte personalmente que estés aquí con nosotros. Queríamos profundizar un poquito más en el tema y antes de empezar sí que quería preguntarte por un poco cómo está la temperatura, ¿no? O por un contexto de cuál es la situación actualmente. Pues en efecto, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha anunciado la imposición de aranceles de aproximadamente el 25% a las importaciones provenientes de la Unión Europea. Esta medida, según él mismo ha afirmado, se enmarca en su política de protección a la industria estadounidense y actúa como respuesta a lo que él considera prácticas comerciales desleales por parte de la Unión Europea. Este anuncio ha potenciado las tensiones comerciales transatlánticas, lo que repercutirá negativamente en las distintas industrias y en las dos economías, la estadounidense y la de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, siendo especialmente preocupante la situación de nuestro país. En lo que a nosotros afecta, España exporta una muy amplia variedad de productos agrícolas a Estados Unidos. Por ejemplo, España es el mayor exportador mundial de aceite de oliva y Estados Unidos es uno de sus principales clientes. Los vinos españoles también tienen una gran demanda en Estados Unidos. A ellos se suman los quesos, las frutas y hortalizas, especialmente los cítricos, las fresas y los melocotones, o el azafrán, que tienen asimismo una importante cuota de mercado en Estados Unidos. La Unión Europea, representada en la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha criticado duramente esta decisión, calificándola como un paso en la dirección equivocada, que podría aumentar la inflación y afectar negativamente a los consumidores y a las empresas en ambos lados del Atlántico. Los aranceles son impuestos que, al final, gravan a los propios ciudadanos y asfixian el crecimiento económico. Bueno, esa es la situación que tenemos ahora mismo y yo no quería dejar de preguntar si en el pasado se ha producido alguna situación similar a esta que estamos hablando de los aranceles que quiere imponer Donald Trump a la Unión Europea. Sí. El aceite de oliva y las aceitunas de mesa han sido blanco de aranceles por parte de los Estados Unidos. En 2018, bajo la presidencia, curiosamente, de Donald Trump, se impusieron aranceles antidumping y antisubvención a las aceitunas negras españolas. Washington en aquel entonces acusó a España de vender esas aceitunas a precios por debajo de su costo y de beneficiarse de ayudas agrícolas de la Unión Europea, siendo acusados por los productores californianos de competencia desleal. Por este motivo, Estados Unidos aplicó un arancel del 35% a las aceitunas negras españolas y, como consecuencia, las exportaciones cayeron un 60% en el mercado estadounidense. Un año después, en 2019, Donald Trump impuso también aranceles del 25% al aceite de oliva español envasado. Este hecho benefició a aquellos países que importaban desde nuestro país aceite de oliva a granel y luego lo envasaban con su marca antes de exportarlo a Estados Unidos. Este hecho supuso que las exportaciones españolas de aceite de oliva a Estados Unidos cayeran más del 80% durante algunos meses. Posteriormente, en 2021, con la llegada de Joe Biden a la presidencia, la Unión Europea y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo en virtud del cual se eliminaron los aranceles. Hoy la situación es distinta. Bueno, pensando en que quizá nos vayamos a ver irremediablemente abocados a estos aranceles, nos surge la pregunta de si la Unión Europea tiene capacidad de alguna manera contraprogramar estos aranceles, defender sus intereses, no sé si a través de aranceles a algunos puntos estratégicos de la economía estadounidense o de otra forma, pero sí que quería preguntarte un poco por eso, por la capacidad de la Unión Europea para contrarrestar estos aranceles. Sí que la tiene.
Desde los años 50, la Unión Europea tiene competencia exclusiva en la regulación de la unión aduanera. En este ámbito, solo la Unión Europea podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes. Por tanto, la gestión de la unión aduanera es una cuestión que queda en manos de la Unión Europea. Ante esta realidad, ¿qué puede hacer? Pues puede establecer sanciones internacionales a Estados Unidos inspiradas en la imposición de aranceles a productos estadounidenses estratégicos, como bien has apuntado. De esta manera se presionarán los sectores claves de la economía estadounidense. En concreto, en 2018, la Unión Europea adoptó esta medida como respuesta a esos aranceles previos que ya comentamos. Los aranceles que impuso la Unión Europea en aquel momento como respuesta a Estados Unidos se fijaron para el whisky bourbon, para las motos Harley Davidson, para el maíz o la soja. También podría plantear un recurso ante la Organización Mundial del Comercio, denunciando que las medidas que ha adoptado Donald Trump son discriminatorias y no están justificadas. Podría también aumentar las ayudas económicas a los agricultores perjudicados por la imposición de aranceles a través de las subvenciones y fomentar la diversificación de mercados hacia Asia, América Latina y Oriente Medio. Incluso celebrar acuerdos comerciales alternativos para reducir la dependencia de Estados Unidos. En particular, podría acelerar la firma de tratados de libre comercio con países como Canadá, México o Australia. E incluso podría reforzar sus lazos con China, que es un gran comprador de productos agrícolas europeos. Finalmente, podría también fomentar el consumo interno en el mercado interior de la Unión Europea, de aquellos productos más afectados por los aranceles. En mi opinión, la clave es que la Unión actúe con rapidez y con sentimiento de unidad para evitar que las empresas europeas, y en particular las españolas, sufran pérdidas económicas prolongadas. Bueno, no parecen especialmente alentadoras estas opciones, sobre todo porque la mayoría parece que cuestan dinero, ¿no? Más que venir a solucionar. Quería preguntar, has hablado de la búsqueda de mercados alternativos, pero esto quizá, y en concreto para la agricultura de Almería, pero quizá para toda la economía, no es lo más fácil, porque muchas empresas ya tienen abiertos esos caminos hacia los mercados estadounidenses, por ejemplo, en Almería los pimientos, y quizá buscar estos mercados, como has comentado, en otros países de Asia o América, pues puede ser quizá difícil o no la mejor opción. Quería preguntarte en concreto si deberíamos preocuparnos por la dificultad de la agricultura europea en encontrar una alternativa al mercado estadounidense. Sí, si bien el grado de preocupación será distinto según el producto sea más o menos dependiente de las exportaciones a Estados Unidos y de las posibilidades de diversificación. En algunos supuestos, sustituir el mercado estadounidense no será una tarea fácil, porque a pesar de que existen mercados en crecimiento, como es el caso de China, de India o de Oriente Medio, no podrían absorber de manera inmediata el volumen de producción que compra Estados Unidos. Por consiguiente, si los productos afectados por los aranceles no encuentran salida en el exterior, habrá un exceso de oferta en la Unión Europea, lo que podría hundir los precios y, en consecuencia, perjudicar a los agricultores. A ello se añade que si la Unión Europea pierde cuota de mercado en Estados Unidos, cabe la posibilidad de que otros países puedan ocupar su lugar. No obstante lo anterior, hay razones para el optimismo. La Unión Europea ha trabajado en abrir nuevos mercados en Asia y América Latina. China ha aumentado la compra de productos europeos y hoy precisamente ha decidido imponer aranceles a productos estadounidenses, imponer aranceles al pollo, maíz y fruta, aranceles a Estados Unidos. Con Japón ha firmado la Unión Europea un tratado de libre comercio desde 2019. Y aunque no puede absorber todo el excedente, la demanda dentro de la Unión Europea sigue siendo alta, lo que podría ayudar a compensar pérdidas. Si los aranceles impuestos por Donald Trump afectan gravemente a los agricultores europeos, la Unión Europea, económicamente, podría subvencionar la exportación a otros países o compensar a los productores más afectados. La dificultad de encontrar una alternativa rápida al mercado estadounidense es una preocupación real,
Pero con una estrategia adecuada, diversificación y apoyo, la Unión Europea puede mitigar estos efectos. Bueno, la verdad es que sí que me alegro de que haya espacio para el optimismo, sobre todo después de mucho tiempo de tener la sensación de que esto es un cambio de ciclo, de que tenemos la incertidumbre por todos lados. Incluso hemos venido sintiendo que realmente no hay un plan especialmente marcado detrás de las políticas de Donald Trump, y que es un poco jugar las cartas, ¿no? Y utilizar los aranceles como amenazas. Tengo que agradecer que hayas podido estar con nosotros, María Dolores Ortiz Vidal, doctora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia. Siempre es un auténtico placer y bueno, hay que agradecer también poder tener una voz que nos aclare sobre estos asuntos cuando la mayoría de veces parecen estar sumidos en la total incertidumbre. Muchísimas gracias, Luis, por contar conmigo. Un saludo. Adiós. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento ahora para una de esas entrevistas en las que hablamos de ciencia, ya que tenemos al otro lado de la línea a Javier Gallego Bartolomé. Él es científico del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Es un centro mixto del CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia. Y su equipo ha liderado un estudio pionero publicado en la revista PNAS, donde han identificado el papel crucial de una proteína llamada BDH en el correcto desarrollo de las plantas. Esta proteína forma parte de los complejos remodeladores de la cromatina, que son los encargados de organizar y gestionar el material genético dentro de las células. Además, la investigación ha contado con el uso de inteligencia artificial, concretamente la herramienta AlphaFold, para desentrañar la estructura de esta proteína de BDH y comprobar que se trata de un mecanismo conservado a lo largo de la evolución, desde levaduras hasta plantas y mamíferos, lo que abre la puerta a futuras aplicaciones tanto en biotecnología agrícola como también en el ámbito biomédico. Tenemos ya al otro lado de la línea a Javier Gallego Bartolomé. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, yo he querido hacer un pequeño resumen de lo que va el asunto. No sé si por ahí van los tiros. Sí que quería preguntarte, si podías explicar qué es esto de la proteína BDH y por qué es tan importante. Sí, bueno, pues para hablar de la función de esta proteína BDH y la relevancia de nuestra investigación, pues tenemos que cubrir unos conceptos básicos, ¿no? Nos quería hablar un poquito del ADN, que, como probablemente sabes, es el material hereditario que tienen las células de las plantas, de los animales, de los hongos. Entonces, esta molécula, que es una molécula muy larga, se puede dividir en trocitos, que son lo que se conocen como genes, y cada uno de estos genes pues tiene la información necesaria para que la célula funcione correctamente. Entonces, como te digo, unas moléculas de ADN, lo que se conoce como el genoma, tiene miles de genes. Y bueno, pues para que una célula tenga una función determinada, una serie de genes de estos libros tienen que leerse, ¿no? Y dar pues una función determinada a una célula. Claro, la función de la célula no va a ser la misma si la encuentras en la hoja como si la encuentras en la raíz, ¿no? Entonces un grupo de genes se tienen que estar leyendo para dar función de célula de hoja o de raíz o de flor o lo que sea. Entonces el tema es que para tener toda esta gran cantidad de información con todos estos genes, ¿no? Las moléculas de ADN son larguísimas. Y el problema es que las células son muy pequeñitas, entonces estas moléculas de ADN tienen que de alguna forma meterse dentro de las células, en particular dentro del núcleo de la célula, que es un espacio muy pequeño. Una analogía que he visto antes es que sería como meter una cuerda de 2 kilómetros de largo dentro de una canica, para que veas el nivel de compactación que tiene que ocurrir.
Entonces, ¿cómo ha resuelto esto las células? Ya te digo, esto está conservado en animales, en hongos, en plantas. Pues lo que se ha hecho, lo que se ha inventado es enrollar el ADN, ¿no? En unas estructuras que se conocen como nucleosomas, que para que te imagines es como un yo-yo. Tú tienes un yo-yo, ¿no? Tienes una cuerda muy larga, pero si tú le das vueltas al yo-yo con la cuerda, pues consigues meter la cuerda en un espacio más pequeño. Entonces, básicamente, la molécula de ADN está llena de estos pequeños yo-yos que se llaman nucleosomas, donde el ADN está dando vueltas a unas proteínas que se llaman histonas. Y gracias a ese invento se puede compactar tanto toda la cantidad de ADN que tiene una célula dentro de un espacio tan pequeño. El problema viene cuando tú quieres leer unos genes, porque los genes, los trocitos estos de ADN que están metidos dentro del yo-yo, digamos, no se pueden leer por la maquinaria celular. Entonces hay que desenrollarlos. Y ahí es donde viene lo que nosotros estudiamos en el laboratorio, que es quién desenrolla esos yo-yos, ¿vale? Para poder leer el ADN y pues dar la función celular. Entonces, esto es una familia, de nanomáquinas que se conocen como remodeladores de cromatina, y que, bueno, tal cual es como si tú cogieras el yo-yo con la mano y tiraras de la cuerda, y así puedes acceder a la información que está en la cuerda, que es el ADN. Existen un montón de familias de remodeladores de cromatina. Nosotros trabajamos con varias de ellas en el laboratorio, y una de ellas es la que comentabas en la introducción, que es SWI-SNF. Y bueno, estas nanomáquinas, pues eso, están formadas por varias proteínas, que se les llama subunidades. Entonces, una de estas subunidades del complejo es la proteína BDH que comentabas al principio. En nuestra investigación lo que hemos descubierto es la función que desempeña esta subunidad dentro del complejo remodelador. Básicamente hemos visto que es importante para la estabilidad del complejo. Si tú no tienes esta proteína, el complejo es inestable y por lo tanto no funciona bien y no puedes desenrollar ese ADN. Básicamente esa es la idea. Claro, entonces en el estudio se ha destacado que un fallo en esta proteína, en la BDH, puede afectar al desarrollo de las plantas. ¿En qué grado? ¿O qué problemas o qué defectos se han observado cuando esta proteína en concreto falla? Bueno, pues como te comentaba, eso, cuando esta proteína falla el complejo entero, ¿no? Es como si a un motor de un coche tú le quitas una pieza, pues al final el motor no funciona bien. Y pues si te imaginas con lo que te he contado antes, al no funcionar bien este remodelador, básicamente la célula no puede leer bien los genes que tiene que leer. Entonces la célula está un poco perdida, no sabe muy bien lo que hacer, no tiene la función exacta que tiene que desempeñar. En concreto, al afectar la función de este complejo SWI-SNF o de la proteína BDH en particular, pues tienes un montón de defectos en las plantas. Tienes defectos en la elongación celular, las plantas son más largas, tienes defectos en la forma de las hojas, las plantas florecen antes, tienes problemas de esterilidad, es decir, producen menos semillas, es decir, afectan un montón de fenotipos, ¿no? Que bueno, son además muy importantes a nivel de interés agronómico, o sea que tienen un impacto importante en los cultivos, vaya. Algo que también se destaca en la información que hemos publicado es que la función de esta proteína de BDH está conservada desde levaduras hasta mamíferos. Esto a mí me gustaría saber en concreto qué significa y por qué es tan relevante. Supongo que será porque estos descubrimientos se podrán aplicar a la biomedicina, como hemos dicho antes, ¿es correcto? Claro, o sea, estos complejos remodeladores de esta familia están conservados en todos los eucariotas. De hecho, o sea, en animales, en hongos, en plantas. De hecho, se descubrieron primero en hongos y en levaduras en particular. Y hay un montón de investigación, tanto en plantas, entre ellos nuestro laboratorio, pero sobre todo en animales, en mamíferos, porque defectos en la actividad de estos complejos remodeladores están muy asociados con cáncer. De hecho, creo que los números van como que el 25% de las mutaciones
que se han encontrado asociadas a cáncer son debidas, o sea, ocurren en genes de este complejo remodelador, o sea que tiene una gran importancia. Entonces hay muchísima investigación puesta pues para entender un poco cuál es el papel de este remodelador, para también así intentar resolver este problema. Entonces nuestra investigación, que afecta directamente a plantas, obviamente, es nuestro organismo modelo, ya que estas proteínas están conservadas a lo largo de la evolución, pues también podrían ayudar un poco a resolver cuestiones incluso biomédicas. No, pues esto es muy interesante. Nosotros hemos hecho esta entrevista porque siempre nos interesamos de todas las investigaciones que de alguna forma podrían tener un eco comercial en la agricultura. Pero claro, no podemos evitar, o aquí hablo personalmente, no puedo evitar pensar que este tipo de investigaciones son lo que va a caracterizar al siglo XXI, ¿no? Incluso yo he llegado a escuchar autores decir que el siglo XXI es el siglo del genoma humano, incluso seguramente habrás visto la película Gattaca, ¿no? Que es de ciencia ficción, pero sí que nos permite soñar un poco hasta qué punto estas investigaciones podrían hacer que lo que hemos estado hablando, ese ADN, ¿no? Esa cuerda de 2 kilómetros que se mete en una canica, podría llegar a ser como el código fuente de los ordenadores que manejamos, y eso, medicina, agricultura, todo, ¿no? Claro, sí. Vamos, es que esto está en la base de cómo funcionan las células en cualquier organismo. Entonces, y bueno, como muchos de estos mecanismos tan basales, ¿no? Están conservados, pues ya te digo, lo que te comentaba antes, cualquier investigación, cualquier descubrimiento que hagamos en un organismo se puede traducir a otros. Pero vamos, que como decías también, esto tiene un gran impacto directamente en caracteres de interés agronómico. Entonces, nosotros también estamos interesados en ver el impacto que tienen estos remodeladores. Nosotros trabajamos con Gravidepsis, que es una planta modelo, pero queremos traducirlo a cultivos de interés comercial, obviamente, también. Claro. Precisamente por eso iba a preguntarte un poco por el recorrido de la investigación, cuál fue el motivo de origen y un poco los próximos pasos que veis. Sí, pues bueno, el motivo de origen, como te decía, nosotros estamos interesados en estudiar cómo el ADN se compacta tanto en el espacio pequeño y cómo la maquinaria celular consigue leer esos trocitos de ADN a pesar de estar todo encerrado. Entonces, bueno, esa es la temática general del laboratorio y estudiamos los remodeladores de cromatina y tal desde un punto de vista muy fundamental, muy de ciencia básica, de entender los mecanismos y bueno, también con un punto de vista de evolución, ¿no? De ver si esto está conservado en otros organismos, pero obviamente hay mucho interés también por ver si esto tiene un impacto en cultivos, ya que muchos de los fenotipos que están alterados en los mutantes de estos remodeladores, te comentaba antes, tiempo de floración, crecimiento de la forma de las hojas, la esterilidad misma, producción de semillas, todo esto es que está súper conectado. Entonces, una de las líneas potenciales sería generar, ver qué pasa con estos con defectos de estos remodeladores en plantas. Por ejemplo, en el instituto donde nosotros trabajamos, en el IBMCP, se trabaja bastante con tomate, pues es un candidato obvio a manipular para ver qué pasa, cuál es el papel de estos remodeladores ahí. Última pregunta. No quería dejar de preguntar por el papel de la inteligencia artificial. Lo he comentado yo, extraído de la información que se ha publicado, pero sí es verdad que, al igual que decía que estamos en la era del genoma, también podemos estar en la era de la inteligencia artificial, y para poder procesar tanta cantidad de datos como puede ser, por ejemplo, al hablar del ADN, la inteligencia artificial se está revelando como una herramienta fundamental, ¿o me equivoco? Sí, bueno, lo de esto de la inteligencia artificial es que está por todos lados realmente, y en el mundo de la investigación pues está permitiendo unas cosas que eran impensables hace 5 años realmente. Nosotros, por ejemplo, hemos utilizado una herramienta que utiliza inteligencia artificial que se conoce como AlphaFold, lo has comentado al principio, que te permite te da predicciones de las estructuras de las proteínas. Esto es
súper complicado y se lleva haciendo desde hace 50 décadas con otros métodos alternativos que cuestan pues desde medio año hasta varios años para poder obtener una estructura de una proteína. Pues bien, ahora con estos nuevos programas de inteligencia artificial, en cuestión de minutos, tú puedes obtener la misma información que tradicionalmente, como te comentaba, los investigadores dedicaban meses de trabajo. Claro, todo esto son predicciones, siempre hay que validarlo experimentalmente, pero desde luego permiten avanzar muchísimo más rápido para generar hipótesis, es que es inabarcable la cantidad de cosas que puedes hacer, de predicción de estructuras, de proteínas, cómo estas proteínas interaccionan con otras o con fármacos, por ejemplo, para el desarrollo mucho más rápido de nuevos fármacos, anticuerpos, en fin, es una pasada. Pues sí que lo es. Tengo que agradecer que hayas venido a hablar con nosotros. A mí estos temas de biología y de ADN me parecen fascinantes. Yo en bachillerato estudié biología y siempre nos hablaba la profesora, aparte de Watson y Crick, por supuesto, de Rosalind Franklin, ¿no? Y decía cómo eran capaces de, con un microscopio, imaginarse que esto era lo que era, ¿no? Pero ahora con la inteligencia artificial, bueno, pues es un escenario totalmente diferente. Javier Gallego, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como digo, es un auténtico placer y vamos a seguir muy atentos a todo lo que salga de esta investigación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un placer también. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Hasta aquí el programa de hoy de FH Almería Radio. Les dejo con la maravillosa programación de Radio Marcador Almería y saben que pueden escuchar y reescuchar todos nuestros programas en el podcast, en YouTube, en Spotify, FH Almería Radio. Yo soy Luis Aracho y me despido. Hasta mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 10 de marzo del año 2025, empezando con los guisantes que han tenido un primer corte de 3,92 y un último corte de 3,56. Vamos ahora con las judías, empezando por la tabella que ha tenido un único corte de 10,78. Vamos ahora con la Elda, que ha empezado en 5,50 y ha terminado en 3,86. La Perona Semi ha empezado en 5,50 y ha terminado en 4,60. La Perona ha tenido un primer corte de 6,96 y un último de 5,94. La Rastra ha tenido un único corte de 5,50. La Strique ha tenido un primer corte de 7,16 y un último de 5,46. La Emerite ha tenido un primer corte de 5,88 y un último corte de 5 euros. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha empezado en 1,46 y ha terminado en 1,38. El español, un primer corte de 1,90 y un último de 1,64. El Almería ha empezado en 1,43 y ha terminado en 1,35. Pasamos a los calabacines. El fino ha empezado en 1,03 y ha terminado en 0,77. El gordo ha empezado en 0,96 y ha terminado en 0,77. El calabacín blanco ha tenido un único corte, 1,98. Pasamos a las berenjenas. La rallada ha empezado en 1,32 y ha terminado en 0,90. La larga ha empezado en 1,22 y ha terminado en 1,01. Vamos ahora a hablar de tomates y empezando por el liso, contamos que ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 1,16. El Daniela ha empezado en 1,26 y ha terminado en 1,16. El Ramo ha empezado en 1,47 y ha terminado en 1,37. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,47 y un último de 1,32.
Terminamos como siempre con los pimientos. El italiano verde ha empezado en 2,75 y ha terminado en 2,31. El italiano rojo ha empezado en 3,04 y ha terminado en 2,08. El lamullo verde ha empezado en 2,29 y ha terminado en 1,86. El lamullo rojo ha empezado en 2,33 y ha terminado en 1,90. El California verde ha empezado en 2,09 y ha terminado en 1,87. El California rojo ha empezado en 2,51 y ha terminado en 2,26. Y por último el pimiento California amarillo, que ha empezado en 2,38 y ha terminado en 2,21. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 10 de marzo del año 2025.